Me gustaría hablar con vosotros acerca de Jesús. Yo creo que si no hubiera sido por Jesús, yo hoy en día no tendría fe. Yo pasé una crisis personal de fe, una crisis de confianza en la Iglesia, tal y como hoy la entendemos y la comprendemos, una crisis de confianza en todo este sistema que hemos montado, en todas nuestras creencias y en todas nuestras tradiciones. Y si no hubiera sido por la persona de Jesús, yo creo que hoy no sería cristiano y habría perdido la fe. No seguiría. Por eso hoy quería hablar de Jesús. Es una idea que me vino a la mente cuando estaba hace unos días en Argentina, recordando cuán importante es Jesús para mí. Y por eso quería preguntaros, ¿quién es Jesús para vosotros? ¿Quién es Jesús para ti? El cristianismo es una religión singular. Del Islam podemos quitar a Mahoma y no pasa absolutamente nada. Del budismo podemos quitar a Buda y no pasa absolutamente nada, porque Buda simplemente fue deificado bastantes siglos después de su muerte. Pero si del cristianismo quitamos a Jesús de Nazaret, el cristianismo se queda absolutamente en nada. Porque lo único que da razón y da sentido al cristianismo es Jesús, y concretamente su muerte y su resurrección. Por eso es tan importante pensar quién es Jesús para nosotros. Y aunque parece obvia, la respuesta no es tan obvia. Dejadme que, como decía Samuel, dejad correr por un momento vuestra imaginación. Imaginaos que estáis en Galilea. Imaginaos que estáis observando una conversación de Jesús con sus discípulos. Es una conversación que aparece narrada en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, pero que no hace falta que busquéis. Somos observadores. Imaginad que estáis mirando desde lo alto y podemos ver la conversación. Jesús y sus discípulos están sentados en el campo, en la hierba, apoyados contra unas piedras, se han comido unos bocadillos, o el equivalente de aquella época, y Jesús, que no tiene un pelo de tonto y que siempre hace preguntas muy inteligentes, les dice a sus discípulos, así como el que no quiere, ¿verdad? Como el que se hace el distraído, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué habéis oído? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Recordáis? Y nosotros estamos viendo la conversación y algunos dicen, bueno, la gente dice que tú eres Elías, que tú eres alguno de los profetas, que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Y me imagino que le van poniendo al día acerca de las diferentes opiniones que corrían acerca de quién era él. Y Jesús los escucha tranquilamente. Y después les dice, ¿y vosotros? ¿Vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta conversación que sucedió en Galilea, estas dos preguntas, me sirven para introducir el sermón de hoy. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que es Jesús? ¿Quién es Jesús para los que estáis en el lateral derecho, en la gradería central, y los que estáis en el lateral izquierdo? ¿Quién es Jesús para ti? La respuesta parece obvia, y antes de que te aventures y que rápidamente digas la respuesta correcta, piénsalo muy bien. ¿Quién es Jesús para ti? Dejadme que os cuente una historia que se cuenta mucho en los círculos de los predicadores. Estamos en la escuela dominical. La profesora de la escuela dominical le pregunta a un niño en la clase de la escuela dominical,
¿Qué es una cosa que parece una rata, que tiene una cola larga, que come nueces y las almacena para el invierno y que se sube por los árboles? El niño comienza a sudar y dice, yo diría que la respuesta es Jesús, pero a mí me parece que es una ardilla, ¿verdad? Os cuento esta anécdota porque cuando yo os pregunto quién es Jesús para ti, todos tenéis la respuesta correcta, ¿verdad? Y seguro que la habéis compartido y el hermano te puede dar un certificado de ortodoxia. Pero permíteme que te pregunte, ¿cuán real, cuán auténtico y cuán genuino es eso en tu vida? ¿Cuán auténtico y genuino es eso que acabas de decir en tu vida? Porque Jesús puede ser muchas cosas para nosotros. Algunas de estas cosas no son incompatibles entre sí, pero algunas de estas cosas son esenciales para poder creer en Jesús. Y de una manera muy simple y rápida, os quisiera decir quién es Jesús para mí. Y al contestar quién es Jesús para mí, a mí me gustaría pedirte que te preguntes quién es Jesús para ti y en qué medida Jesús es para ti lo que es para mí, porque para mí es lo que veo que la Escritura enseña. La primera cosa que Jesús es para mí, y si pasamos la diapositiva, es que Jesús es un modelo. Dicen que un modelo es algo que tú utilizas para imitar, para reproducir, y en la medida en que lo imitas y en la medida en que lo reproduces, te vas transformando a su semejanza. Dejadme que os comparta algo. Todos los que estamos aquí, sin excepción, todos, sin excepción, todos necesitamos modelos que imitar. Y a veces tenemos conciencia e imitamos de manera consciente y de manera intencional algunos modelos. Perdón. En otras ocasiones ni siquiera tenemos conciencia de qué o a quién estamos imitando. Pero lo cierto es que a quien imitas, en eso te conviertes. A quien imitas, en eso te transformas. Por eso la Escritura, una y otra vez, nos indica que en el modelo que debemos de seguir, en el que nos debemos de reflejar, el modelo que debemos de perseguir es Jesús. Y si Jesús es tu modelo, recordáis que yo os estaba preguntando quién es Jesús para ti. Si Jesús es tu modelo, cada vez debe de ser más evidente en ti, en tu manera de pensar, en tu manera de relacionarte, en tus valores, en tus prioridades, en tus actitudes. Cada vez tiene que ser más evidente Jesús. Pero con toda honestidad y amor os lo digo, en algunos de vosotros yo no veo reflejado a Jesús. Veo reflejadas otras cosas y otros modelos, pero no veo a Jesús. Y eso es serio y es preocupante. Y creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que mirarnos al espejo y afirmar y ver hasta qué punto Jesús es realmente evidente en nuestras vidas y en las vidas, en nuestras propias vidas. Una de las cosas que como pastor no veo es la actitud de servicio de Jesús. En muchos de vosotros no veo una actitud de servicio. Veo una actitud de egoísmo y de cuidado de vosotros mismos, pero no una actitud de servicio ni a la comunidad ni al mundo necesitado. Así que Jesús es un modelo. Si no nos transformamos en Jesús, nos transformamos en cualquier otra cosa. Y creo que es un acto de honestidad profunda ir delante del espejo, como nos enseña Santiago, mirarnos al espejo y ver qué es lo que nos devuelve el espejo. Ver qué es lo que nos devuelve el espejo. Porque si no nos devuelve a Jesús, tal vez nos está devolviendo otra cosa. Pero esa cosa que nos está devolviendo es en lo que nos estamos transformando. Y día que pasa, día que se va formando en nosotros. Otra cosa que es Jesús, y pasamos la diapositiva, es una inspiración. Una inspiración es, por decirlo de alguna manera, lo que nos motiva
a actuar de una determinada manera. Jesús es una inspiración. La inspiración o la motivación hace que las personas realmente se muevan para conseguir metas, para conseguir propósitos y para conseguir resultados. Todos nosotros conocemos gente que es inspiradora, ¿verdad? Gente que con su vida inspira. Nos inspira a ser mejores, nos inspira a apreciar la belleza, nos inspira a estar más comprometidos, nos inspira a creer que un mundo mejor es posible. La pregunta es si Jesús es una inspiración para nosotros. Nos dice Filipenses, en el capítulo 2, Pablo escribiendo a los filipenses dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Me seguís? Que os inspire a vosotros lo mismo que inspiró a Jesús. Jesús es la inspiración. Y cuando Pablo dice que encontremos en Jesús inspiración, de lo que está hablando precisamente es de su despojarse a sí mismo en amor y en beneficio tuyo y mío. La palabra inspiración para mí es muy potente y muy poderosa. Todos vosotros sabéis que inspiración está relacionada con respiración, ¿no? Inspirar y expirar. Tiene que ver con encontrar la energía para seguir adelante. Tiene que ver con vigorizarnos para poder tirar adelante. Y mi pregunta para vosotros es, ¿dónde está vuestra fuente de inspiración? ¿Quién te inspira? Porque todos necesitamos que algo o alguien nos inspira. Hay gente que le inspira el dinero, hay gente que le inspira el poder, hay gente que le inspira el placer, hay gente que ni siquiera le inspira nada, que simplemente vegetan. Pero ¿quién te inspira a ti? Lo que la Biblia nos dice es que Jesús es nuestra inspiración. Pablo nos dice que os inspire el pensar en Jesús, el cual, como dice muy bien, a pesar de ser igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despejó. Pero Jesús también es una referencia. Si pasamos la diapositiva, Jesús también es una referencia. Las referencias son puntos que nos sirven para orientarnos y para posicionarnos. Todos los que ahora tenéis teléfonos inteligentes sabéis que hay esa flechita en forma de una delta que indica dónde estás ubicado. Los puntos de referencia son muy importantes. Si no tuviéramos puntos de referencia nos perderíamos. Los puntos de referencia nos ayudan a saber hacia dónde debemos de ir y en caso de que nos hayamos desviado, nos ayudan a poder volver al camino correcto. Todos nosotros necesitamos en la vida puntos de referencia. La vida es compleja. ¿Qué os voy a decir? Que no sepáis. La vida es difícil, está llena de decisiones. Decisiones algunas trascendentes y otras intrascendentes. Decisiones que hemos de tomar en un mundo cada vez más complejo, cada vez más versátil, cada vez cambiando a mayor velocidad y cada vez tenemos que enfrentar dilemas morales, espirituales, éticos, sociales y económicos más grandes. La pregunta es, ¿quién es tu referencia? ¿Quién es tu referencia? ¿Dónde está tu norte? ¿Qué es lo que utilizas para tomar decisiones en un sentido o en otro? Para orientar tu vida, para orientar tu proyecto de vida personal y tu proyecto de vida familiar. De la misma manera que antes os decía que uno no puede vivir sin modelos, uno no puede vivir sin norte. Tú puedes pensar que tu norte no es Jesús y que puedes tener tu propio norte, es falso. De la misma manera que la brújula siempre se orienta al norte porque tiene la atracción magnética, si tu brújula personal no está orientada en Jesús, está orientada en cualquier otra cosa y esa cosa hacia la que está orientada determinará tu estilo de vida y el de tu contexto y el de tu familia. No podemos vivir sin norte y Jesús debería de ser nuestra referencia. El anónimo escritor de Hebreos dice, poned los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús. Muchos de vosotros que sois viejos en el lugar, y bautistas de pedigrí, conoceréis aquel famoso libro que se llamaba En sus pasos, ¿verdad? En sus pasos era un libro en el que
Se narraba toda una comunidad de cristianos, como podría ser la nuestra, que empezó a plantearse qué es lo que haría Jesús en una situación como esta. Ese libro, con toda su inocencia, con toda su candidez, lo que nos ayuda a pensar y lo que nos está transmitiendo es la idea de que existe un norte y que ese norte es Jesús y que es el que nos sirve para orientarnos cuando tenemos que tomar decisiones. Pero, tristemente, yo no estoy seguro de que nosotros las decisiones en la vida cotidiana las tomemos en base a Jesús. Hace unos años había una pulsera que la gente joven llevaba que ponía "What would Jesus do?", que quería decir ¿qué es lo que haría Jesús? Esta pulserita la llevaba la gente para en un momento determinado, en una decisión ética, en una decisión moral, al tener que afrontar una situación, poder pensar qué es lo que haría Jesús en una situación como esta. La pregunta es ¿quién es Jesús para ti? Y la pregunta es si Jesús realmente es una referencia para ti. ¿Es tu norte? ¿Es el que te sirve para orientarte? Pero para mí Jesús no solamente es inspiración y referencia, Jesús también es un hombre. Y este es la siguiente de las diapositivas. Jesús es un hombre. Nos dice Juan capítulo 1, versículo 14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En muchas ocasiones os lo he comentado. Yo, personalmente, Félix Ortiz, aragonés por la gracia de Dios, no podría seguir a un Dios que nunca hubiera sido ser humano. Yo no sé cómo son vuestros diálogos con Dios, pero yo hablo con Dios y permitidme la expresión de hombre a hombre. Yo sé que Dios me entiende. Yo sé que Dios entiende todas y cada una de las facetas de mi humanidad. Yo sé que con Dios no tengo que ser políticamente correcto. Vosotros no me podríais entender. Estoy seguro de que muchos de vosotros nunca me entenderíais. No porque vosotros seáis malos, sino simplemente porque yo soy muy complejo, excesivamente complejo. Pero para mí seguir a un Dios que ha sido ser humano, poder seguir a Jesús que ha sido hombre como yo, para mí tiene todo el sentido del mundo, porque Él puede entender y puede empatizar con mi condición. Y eso hace tremendamente rica mi vida de relación personal con Él. Dice el escritor del libro de los Hebreos, nosotros no tenemos en los cielos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras necesidades. Nosotros tenemos en los cielos alguien que ha vivido todas las dimensiones de la experiencia humana, a excepción del pecado, incluida la experiencia de la muerte. Y eso hace que Jesús sea el hombre con el que yo puedo hablar, el hombre que me puede entender, el hombre que puede comprender lo compleja, lo complicada, lo difícil, lo turbulenta y lo miserable que puede ser mi existencia humana. Por eso dice el autor del libro de los Hebreos que nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia, porque allí no encontramos ni juicio, ni condena, ni desprecio, ni rechazo, sino comprensión, empatía y amor. Para mí Jesús es un hombre. Pero también Jesús es, y seguimos adelante, Jesús también es Dios. Está muy bien la simpatía. Está muy bien encontrar a alguien que te comprenda. Sara y yo, cuando viajamos por todo lo largo y ancho de este mundo, como el Capitán Tam, nos encontramos con personas que necesitan que alguien les escuche. Y nosotros gustosamente les escuchamos. A veces hemos hecho viajes de 2 o 3 horas simplemente escuchando. Y al final de haber escuchado y escuchado y escuchado, la persona te dice, ha sido de tanta ayuda, ha sido tan bueno poder hablar contigo. En realidad no han hablado con nosotros, han hablado ellos y nosotros hemos escuchado. Pero en muchísimas ocasiones nosotros no hemos podido ayudar a esta persona. Pero os quiero compartir esto porque está bien que Dios sea un ser humano que puede empatizar con mi situación, con mis angustias, con mis necesidades, con mis problemas. Pero eso no es suficiente. Jesús es Dios. Y no solamente puede empatizar, sino que también puede ayudar. Él tiene la capacidad para intervenir en nuestra vida e intervenir en nuestras situaciones. Es muy bueno tener en los cielos un sumo sacerdote que ha sido humano, que ha muerto, que ha resucitado y que puede entender la experiencia humana. Pero el libro de Hebreos dice que no solamente nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia.
El libro de los Hebreos dice que allí encontraremos el oportuno y el adecuado socorro. Yo sigo a Jesús porque es ser humano. No le podría seguir si no fuera ser humano. Pero sigo a Jesús porque es Dios. No podría seguirle si no fuera Dios. En él encuentro la comprensión del ser humano y el poder del Dios que puede intervenir de manera sobrenatural en mi vida. Estoy acabando ya. Jesús también es, para mí, el Salvador. Jesús es el Salvador. La definición de Salvador, y en esto seguro que muchos cuando habéis compartido habéis dicho, Jesús es el que nos ha salvado de nuestros pecados. Dicen que un Salvador es alguien que salva, y salvar es librar de un riesgo o de un peligro y poner a otro en un lugar seguro. Jesús es el Salvador. Jesús vino para salvarnos del pecado que nos esclaviza. ¿Recordáis lo que dice el Evangelio de Juan? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y me juego una mano a que todos los que estáis aquí tenéis áreas de pecado y de esclavitud en vuestras vidas. Me lo juego y no la pierdo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Jesús ha venido para salvarnos del pecado. Ha venido para salvarnos de un pecado que nos esclaviza, pero también de un pecado que nos condena. La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Y también Jesús ha venido a salvarnos de nosotros mismos, de nuestros estilos de vida autodestructivos. Necesitamos un Salvador por estas tres razones: que nos salve de nosotros mismos, que nos salve de las consecuencias de un pecado que nos condena y que nos salve de un pecado que nos esclaviza. Pero por último, y con ello termino, Jesús es el Señor, y es la última de las diapositivas. Jesús es el Señor. Jesús no solamente es el Salvador, sino que Jesús quiere ser el Señor de nuestras vidas. Por eso la predicación de hoy era una predicación acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? De todas estas características que hemos mencionado, ¿cuántas son reales en tu vida? ¿Es Jesús un modelo para ti? ¿Cada vez te pareces más a Jesús? ¿Es Jesús una inspiración para ti? ¿Es lo que te motiva? ¿Es lo que te renueva? ¿Es lo que realmente te da las fuerzas para ser un agente de restauración y para que Cristo sea formado en tu vida? ¿Es realmente Jesús una referencia? ¿Es el norte que orienta tu vida, que cuando te desvías sabes a dónde volver y que cuando no estás desviado te indica el camino por el que has de andar? ¿Es Jesús realmente ese hombre al que puedes ir y te puede entender? ¿Es Jesús ese Dios que te puede ayudar? ¿Es ese Salvador que te quiere salvar? Y finalmente, ¿es ese el Señor a quien obedeces? Es muy fácil y es muy rápido decir la respuesta correcta. ¿Quién es Jesús? Mi Señor y mi Salvador. Pero eso no significa absolutamente nada. Jesús, que era un maestro en el arte de hacer preguntas, les dijo una vez a la gente: ¿por qué me decís Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué le decimos al Señor, Señor, si no hacemos lo que Él dice? Si no estamos dispuestos a la obediencia, si no estamos dispuestos al servicio, si no estamos dispuestos al sacrificio, si no estamos dispuestos a ser agentes de restauración, a perdonar, a tener motivaciones correctas, a tener actitudes correctas, a imitarlo a Él. Jesús dice: ¿qué sentido tiene que me llaméis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Por eso la predicación de esta mañana, para mí y para vosotros, es: ¿quién es Jesús para ti? Y antes de responder, ¿es una ardilla? Piénsalo bien. Piénsalo bien. ¿Hay congruencia entre lo que dices y cómo vives? ¿Es evidente en tu vida el carácter de Jesús? ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador? Porque si no, con todo el amor del mundo, os lo digo, estamos perdiendo el tiempo y estamos jugando. Estamos jugando a ser cristianos. Porque lo que el Señor pide y espera de nosotros es obediencia. Jesús nunca pidió adoración.
nunca. No hay ni un solo pasaje en las Escrituras en el que Jesús pidiera adoración. Se la damos y se la damos gustosamente. Nunca la pidió, pero pidió clara y explícitamente obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, Señor, obedeced lo que yo os digo. Así que esto es lo que quería compartir con vosotros hoy. ¿Quién es Jesús?